El doctor Sergio Carneros es doctor en educación con mención cum laude, con premio extraordinario de doctorado por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido docente en etapas infantiles y universitarias, autor de varios libros de educación e investigador en el campo de la terapia y de la educación. Desde 2008 dirige, asesora y coordina proyectos educativos con gobiernos, organizaciones, escuelas y universidades en El Salvador, Panamá, Filipinas, Bolivia, Ecuador, España, entre otros. Es fundador del método TIE, Terapia Integrada en la Escuela, y defensor de la educación con evidencia científica y perspectiva social. Bienvenido, Sergio. Buenas tardes. Bueno, supongo que ya estaremos un poco cansados también, así que vamos a intentar si aprovechamos las últimas horas con tanta información y tan interesante de todos los ponentes, ¿no? Como ya me he presentado un poquito y he hablado la bienvenida en el inicio, cuando hemos hecho la inauguración del Congreso, entonces vamos a comenzar con esta temática de la ponencia, que es la terapia en la escuela, una oportunidad para todo el alumnado. Lo primero que vamos a pensar, vamos a coger una hojita, de esas que teníamos para las preguntas, creo que sí que tienen hojitas, ¿verdad? Por ahí, de las preguntas, que sea una hoja que puedan compartir con alguien. No la van a compartir, aunque no se preocupen por el tema de bioseguridad, pero que fuera como una hoja que pudieran compartir, ¿sí? Y en esa hoja van a escribir, pensando en su hijo, pensando en su sobrino, o pensando en su nieto, pensando en alguien así, cómo les gustaría, cómo le sueñan, cómo le piensan cuando tenga 25 años o cuando tenga 30 años. Vamos a tomarnos unos minutos, igual los que están en casa, los que están acá, nos tomamos un tiempo para escribir. Imagínate que se llama Juan y entonces pongo, mi hijo Juan a los 25 años será simpático, bromista, lo que quieran desearle a su hijo, lo que se imaginan, lo que les gustaría. Y van a dedicar un tiempito para eso. Así que todo el mundo escribiendo, por favor. Que no haya nadie que no lo haga. Porque entonces no se puede continuar. Estrictamente necesario. Si no, tienen que desconectarse de Zoom y tienen que salir del auditorio. Bueno, entonces todos estamos, para el que esté entrando ahora, todos estamos escribiendo en una hoja, en un papelito, cómo sería nuestro hijo o nieto o sobrino a los 25 años o 30 aproximadamente. Entonces comienzo como mi hija Luisa será alta, estudiar en la universidad, no sé, lo que ustedes crean. En casa también lo estamos haciendo. O también lo vamos a comprobar desde aquí si en casa lo han hecho. Un minutito más. Les recuerdo que estamos todos apuntando en una hoja cómo será nuestro hijo o hija, nuestro sobrino o sobrina o nuestro nieto o nieta con 25 años. Y lo escribo como mi hija Julia será de la otra manera, será amable, será inteligente, será luchadora, activo, emprendedor, emprendedora. En casa también lo hemos escrito ya en una hoja que pueda pasar a alguien, una hoja que no sea una hoja como sería lo bueno, sería una hoja de mi cuaderno, o puede ser de mi cuaderno, pero que le pueda pasar a alguien, ¿sí? No sea una hoja muy querida. Vamos a imaginar que ya lo tenemos todos y todas.
ahora necesitaría, vamos a intentar a ver si levanta la mano una persona, no lo va a leer nadie, o sea, no ahora, o sea, no se preocupen, pero una persona que sea del ámbito terapéutico y que no le importa subir al escenario y que llega un momento no le importa incluso leer lo que ha escrito. Alguien del ámbito terapéutico. Lo más puro a la terapia que se pueda hacer, es decir, que sea terapia del lenguaje, que sea fisioterapeuta, que no se dedique a la educación. Levanta la mano la única persona que conozco del público que sé que también sabe mucho de educación. Alguien súper puro que haga solo terapia, que no entre en los colegios. ¿Hay alguien aquí? Ya, gracias. Muchas gracias. Puedes subir y se puede sentar ahí si quiera, por favor. Y un educador, un profesor, un docente que no trabaje en terapia, o sea, que sea de colegio. Un profesor, sé que hay muchos aquí, porque conozco alguno más. Así que algún profesor o profesora. Allí tenemos una voluntaria. Sí. ¿Ha traído su hojita que ha podido escribir? No, por favor. Y suban su hojita, por favor. Bien, entonces todos tenemos la hojita delante, tenemos a las compañeras que ya van a subir, cada una de un ámbito. Entonces, vamos a hacer lo siguiente todos, igual desde casa. Vamos a coger nuestra hojita y cuando yo diga ya, la vamos a leer en alto, ¿de acuerdo? Cuando yo diga ya la vamos a leer en alto, no a gritos, porque entonces, ¿no? Pero en alto, o sea, como haciéndola público lo que estoy diciendo, ¿sí? ¿Dónde está la hojita? ¿La podrías cortar para entregármela? ¿La podrías cortar también para podérmela entregar? Después de leerla, ya. Sería óptimo que la tuvieran así suelta, todos desde casa también, todos suelta la hojita. Puedes cortar. Bien, entonces ya la tenemos suelta la hojita y la vamos a leer cuando yo diga ya. Entonces, respiramos, cogemos aire, soltamos y en alto lo van a leer primero ustedes y luego lo van a leer ellas, ¿de acuerdo? Así que entre casa también lo leemos ya en alto, por favor. Ya lo pueden leer. 1, 2, 3. Lo mantengo delante la hojita, la mantengo delante. Y ahora las dos compañeras lo van a leer ellas mismas, ¿sí? Lo van a leer. Feliz, inquieta, curiosa, estudiosa, segura de sí misma, hermosa, simple, capaz de amar y ser amada. Mi hija será profesional, valiente y muy hermosa como su mamá. La hoja enfrente, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos la hoja enfrente. ¿Tenemos así? ¿Todos así? ¿Rompemos la hoja? Pueden repartir si quieren. Y se sienta una aquí y otra al otro lado. En casa también lo hemos roto, supongo. Se nos ha creado un vacío eterno, ¿verdad? Un dolor. Ahora es cuando me odian un poquito. Bien. Porque hablamos de emoción, de educar con emoción, ¿no? Pues vamos a emocionarnos un poco. Que hemos hecho una planificación, una proyección, que muchas veces realizamos como terapeutas, realizamos como educadores. Y esas proyecciones las hacemos en base a nuestras experiencias, en base a nuestras personalidades, características, deseos, pero hay una cierta manera en que no sabemos qué nuestros hijos van a ser, o nuestros nietos, nuestros sobrinos, y sobre ellos proyectamos un montón de cosas, ¿sí?
Entonces, quería comenzar con esto un poco para cambiar la dinámica un poquito también y para dar comienzo a la exposición. Si no les importa y no están incómodas, se pueden quedar aquí un poquito más. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, la infancia se define con muchas palabras. Desde la educación y desde la terapia hay muchísimas, muchísimas. Y hay algunas que utilizamos de manera conjunta, ¿no? Que utilizamos tanto desde la terapia como desde la educación. Se utilizan muchas palabras, son utilizadas en los dos ámbitos. Sin embargo, estos ámbitos están separados. Y cada uno tiene su pastel de ese niño, ¿no? Su parte con la que trabaja. De hecho, aquí tenemos dos profesionales. Una profesora, en principio, ¿verdad? Profesora de matemáticas y una terapeuta logopeda. Ya, perfecto. Entonces, yo ahora a las compañeras que están aquí les voy a decir un concepto y ellas me van a dar palabras que tengan que ver desde sus ámbitos con esto, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo matemática, la compañera me va a decir algunas palabras que tienen que ver con la matemática, que es su ámbito, desde la educación, pura educación, y me vas a decir desde tu percepción del lenguaje, ¿qué te dice la palabra matemática? ¿Okay? Ya, ¿me dice algunas, por favor? Números, juegos lúdicos, dinámicas, objetivos, planificaciones, competencias, exámenes, habilidades habilidades lingüísticas. Muchas gracias. Es decir, todo lo que tiene que ver con el colegio, la planificación curricular, los objetivos, los criterios, la evaluación, las tareas. Ya, vamos a escuchar a una terapeuta cuando escucha matemáticas. Espacio, tiempo, ritmo, dimensiones, proporciones, cantidades, número, cantidad, percepción de cantidad. Muchas gracias. Ahora vamos a poner otra palabra que va a ser, en su honor, lenguaje. Ahora toca lenguaje, ¿sí? Entonces va a decir algunas palabras que tienen que ver con lenguaje. Cuando ella piensa en lenguaje y en un niño, pensar en todo lo que define palabras de lenguaje. Y luego vamos a ver la profesora de matemáticas cuando estamos, o bueno, profesora en general, porque a lo mejor también da otras áreas, qué le viene a la cabeza con lenguaje, ¿no? Desde la educación. Ya sé que si quieres puedes decir cosas de terapia, pero desde la educación. Discriminación, fonema, ritmo, discriminaciones visuales y auditivas, conocimiento sonoro, espacios temporales de silencios y de ruidos. Bueno, un montón de... Muchas gracias. Y ahora vamos a escuchar para la docente cuando escucha, si está en día normal en el colegio y dice un niño lenguaje, ¿qué se le viene a la cabeza cuando oye lenguaje? Expresión, comprensión, habilidades, comprensión también. O sea, más que todo, cuando yo visualizo la palabra lenguaje, es su rostro y visualizar realmente si comprende o no comprende. Eso me dice todo. Muchas gracias. Gracias, compañeras. Ahora sí, si quieren, les damos un aplauso a las dos que han sufrido aquí delante de todos. Gracias. Bueno, hemos visto esta... no sé si ustedes están captando, obviamente, creo que solo ya tenemos un nivel aquí adquirido, todos los que estamos y todos los que están desde casa, tanto todo lo que se ha vivido al romper eso y todo lo que significa que se han quedado seguro pensando y haciendo autoevaluación. Y cuando hemos hablado de esto, ya han visto las diferencias, ¿no? También empiezan a pensar, ¿no? Le están viniendo ya unas reflexiones. Bueno, aquí dice, ¿y qué pasa si integramos la terapia en la escuela? Pues que pasan cosas. Y vamos, algunas cosas de las que ocurren. Gracias. Y entonces pone abajo, no entiendo nada, obviamente.
Vamos a empezar por el principio, si les parece bien. Primero, mi camino y mi crisis en educación. Yo lo primero que empecé a estudiar de casualidad, totalmente de casualidad, fue la educación y me gustó mucho. Estudié educación, encontré un profesor que era del ámbito social, muy progresista, muy de cambio, muy revolucionario, y me enseñó el poder de la educación en lo social. Y a la vez había un docente conservador y científico, mientras que el otro a todo el mundo le aprobaba y era feliz, ponía música en clase, bailaba con todos, el otro suspendía a todo el mundo. Y los dos eran odiados. La misma parte, eran los extremos. Y extremos que eran los mejores profesores de la universidad. Yo me di cuenta en mi camino, en mi crisis de la educación, cuando de pronto tuve mucha suerte por mi expediente académico y me dieron oportunidad de dar clase en la universidad a los 21 años, lo cual solo di unos meses porque no quería hacer lo mismo que me pasaba cuando yo era universitario, que era que mis profesores nunca habían sido docentes, nunca habían estado con niños y me daban clase, y eso yo no lo quería, ¿no? Entonces yo quería vivir lo que era estar en un aula, y entonces ahí pude ser docente, pero como yo me gustaba mucho, y luego van a ver por qué, el ámbito de la terapia, de la psicología de las necesidades, me metí en un proyecto que en España eran los centros referentes, los primeros centros referentes específicos. Son centros ordinarios, centros normales, que tienen aulas específicas de niños con necesidades educativas especiales. Pero el niño no está en el aula. Los niños con necesidades educativas están en las clases normales, con los niños normales o neurotípicos. Y estos niños reciben apoyo algunas veces en esta aula, tienen como su profesora principal ahí, que en algunas materias sale, tiene su apoyo, tiene sus espacios, tiene unos materiales especiales. Bueno, es un programa amplio, pero la verdad fue toda una experiencia inaugurarlo en España, con un modelo en Alfonso Reyes Castelao, bueno, en la Comunidad de Madrid, no en España, que fue cuando se llevó a cabo en este lugar, en esta escuela, y aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo y me di cuenta de que necesitaba tiempo con los niños. Tiempo con el niño para trabajar cosas muy específicas. Seguro que les ha pasado, ¿verdad? Cuando están con niños en educación. Entonces, empecé como me gustaba, yo seguí estudiando después de educación y hice psicopedagogía, ¿ya? Mientras estudiaba psicopedagogía y era profesor, pues yo hacía cosas extras con los niños. Y trabajaba cosas como más terapéuticas, ¿sí? Y salían muy bien las cosas y veía que había avances. Y entonces también desde el colegio me dejaban más horas libres para poder hacer más cosas con los niños a nivel individual o en pequeños grupos. Y entonces me gustó mucho el tema de la educación. Pero de pronto me empecé también a tener una crisis en la educación. Una crisis muy fuerte debido a que encontraba mucha subjetividad, mucho hablar de niños normales, de los niños, de la evaluación, de las notas, de compararlos, de competir entre ellos, de todo, cultura tradicional poco científica. Todo el mundo es experto en educación, todo el mundo sabe educación, todo el mundo te va a opinar, la mamá, el papá, el abuelito, el vecino, el arquitecto, el ingeniero, todo el mundo sabe de educación, todo el mundo te cuestiona, lo cual es muy bonito hablar de educación con todo el mundo, pero también realmente llegas un momento en el que parece que no tiene ningún valor tu expertise, ¿no? Y dos más, falta de especialidad también. Notaba que había una falta de especialidad de profundizar, de profesionalismo a veces en la educación. Y realmente creo que en Ecuador y en otros países también se ha vivido, ¿no? Como los docentes no han sido docentes, no han tenido carreras profesionales muy profundas, sino que han llegado de diferentes ámbitos, ¿verdad? Entonces esto me cansó y dije, yo ya no quiero ser educador. Yo conmigo ya no. Yo quiero pasar a otra cosa. Y entonces me metí en una maestría con médicos, todo el tema de neurociencia, en medicina y en fisioterapia. Y bueno, fue bonito. Fue bonito porque a la vez que hice eso pedí el cambio a un colegio de educación especial específico. O sea, educación específica, todos niños de educación especial. En lo cual, en este lugar, entendí al ser humano. O sea, creo que los niños con necesidades educativas especiales y con diversidad funcional te muestran la naturaleza del ser humano. Y fue muy lindo y yo seguía haciendo trabajos como medio terapéuticos dentro de mis materias y dentro de mis formas y salían con muy buenos resultados.
Pero mientras estudiaba en el mundo con esa maestría y luego otra maestría de atención temprana posterior, con terapias para niños de 0 a 6, de estimulación, me di cuenta que el ámbito sanitario tampoco me gustaba. Entonces empecé en otra crisis. Ya. ¿Por qué no me gustaba? Bueno, pues que solo para niños con necesidades, con discapacidades, con determinado nivel adquisitivo y con familias conscientes. Porque hay muchos niños que necesitan terapia, necesitan apoyo y no pueden por recursos, y que necesitan apoyo, pero sus familias no son conscientes y no llega todo, toda esa terapia, toda esa ciencia no llega a todo el mundo. A la vez encontraba y me peleaba mucho en los centros también terapéuticos que trabajaba, era porque eran ambientes muy poco naturales. O sea, el niño iba a hacer su terapia de lenguaje, iba a hacer fisioterapia, iba a hacer tal, que sí, muy acertado el fisioterapia, muy clínico, con un buen diagnóstico y todo, pero realmente ocupaba un 0,2% de la vida del niño, esos 40 minutos de terapia. Y entonces esto me hacía decir, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Cómo podemos cambiar toda esta situación? Y también detectaba una falta de mezcla, como que los sanitarios, los terapeutas son súper estrictos con su disciplina. Como que este es mi apartado, no te metas, de lenguaje solo hablo yo, de fisioterapia soy yo, de tal soy yo. Esto pasa mucho en Europa, en Latinoamérica es un pelín más flexible a veces, pero tampoco tanto. Cada uno tiene su pastel, ¿sí? Y le cuesta a veces como trabajar con grupos mezclados, donde también el terapia ocupacional puede trabajar aspectos totalmente relacionados con el lenguaje o con otras cosas, ¿no? Y entonces esta crisis científica y educativa me daba cuenta de que además, cuando hacíamos estudios, veíamos que 6.124 artículos científicos sanitarios terapéuticos anuales tenían pertinencia educativa y nadie los leía. Es decir, hay artículos que dicen cómo hacer cosas en los centros educativos, cómo hacer cosas en educación, que realmente nadie los lee, no llegan. Entonces aquí yo pensé, ¿y si nos unimos? Que se lo dice este chico aquí de rojo, ¿no? Dice, ¿y si nos unimos? Y el otro dice, ¿pero duele? Y este dice, solo al principio. Entonces, ¿qué pasa? Porque hay una cosa muy importante que nos demos cuenta, y es que cuando hacemos procesos de cambio para adquirir estas cosas, hay que quitar una serie de... Cuando empecemos a hacer esto en nuestros colegios, en nuestros centros terapéuticos, va a doler un poco, porque nos van a juzgar y va a costar. Primero porque cualquier proceso de cambio pasa por diferentes fases. La primera tiene que ver con lo inconsciente y sin habilidad. Primero hay que entender que la familia o mi terapeuta compañero o el rector de mi escuela o mi compañera simplemente es que es inconsciente. No entiende lo que nunca lo ha visto. Pero ya cuando se lo explico, si tiene predisposición, importante, si tiene predisposición para escucharme, lo que va a hacer es ser consciente. Ya pasa al segundo nivel, al verde. Ya es consciente. ¿Sí? Pero aún así, aunque yo le diga, oye, con el niño el lenguaje, trabájalo así, o mira, es mejor que el niño tenga estas pautas, estas pausas, estos movimientos activos, trabaje de esta manera el lenguaje o corporalmente, se siente de esta manera o de la otra, utiliza este tipo de sillas. Bueno, todo esto que le podemos decir, él tampoco va a saber, porque para saber tiene que entrenar. Ustedes quieren ser neuroeducadores, como ahora está como de lujo, ahí como decirlo, soy neuroeducador. Bueno, pues para ser neuroeducador primero tendrán que entrenar mucho para adquirir la habilidad y ya ser conscientes de querer serlo y tener habilidad para hacerlo. ¿Y cómo se hace eso? Entrenando. Se hace entrenando y se hace realmente practicando. Para luego llegar ya al momento feliz en el que ya eres una persona que tienes estos procesos ya adquiridos y has conseguido cambiar tu colegio y has conseguido cambiar tu centro terapéutico. Y así, los avances y evidencias sanitarias y terapéuticas integrados en las escuelas y colegios hacen magia con la educación. Y
Y esto que pongo es porque fue después de integrarlo parcialmente en muchos colegios y en centros terapéuticos la perspectiva educativa, que también es posible, conseguí por primera vez llevarlo a cabo en un centro nuevo, reciente, donde de todas las personas que han visto allí que estaban en el día a día con los niños, una era fisio, otra era psicólogo y otra era terapia del lenguaje, terapista del lenguaje. Tenían formación y educación y eran los que estaban con los niños todos los días. Y aparte había intervenciones, como vamos a ver luego, de musicoterapeuta y de otros. Fíjate cómo cambia el concepto, ¿no? ¿Y qué pasó con todo esto? Pues después de llevarlo a cabo y de seguir haciéndolo, pues nos dimos cuenta de que había algunos resultados muy interesantes. Por un lado, los y las docentes se sienten mucho más preparados por su labor al contar con herramientas. Les das nuevas herramientas que realmente a veces, y el que ha trabajado asesorando a docentes se da cuenta de que a todos, igual que al terapeuta también le pasará, le faltan a veces herramientas, ¿no? Entonces, más herramientas, mayor satisfacción y mucho más preparado. Se disminuye el número de niños con dificultades de aprendizaje al prevenir y abordar la diversidad del alumnado. Obviamente, si empiezo a trabajar con esta mirada de que el niño se puede trabajar, se puede abordar, prevenir, pues reducen todo eso que llamamos los niños con dificultades de aprendizaje. Porque muchas veces los niños no tienen dificultades de aprendizaje, lo que tiene es la escuela dificultades de enseñanza. Entonces hay que darle la vuelta y hacer una reflexión en torno a eso. 3. El alumnado adquiere de manera más profunda destrezas básicas. Lo que nos dábamos cuenta de que además los procesos básicos de la escuela, como el lenguaje o la lectura, el cálculo, mejoraba cuando entraban terapeutas en el aula. Porque a veces veían cosas que el docente no veía y tenían herramientas desde la ciencia para aportar que estimulaban mucho más. El alumnado con diversidad funcional es incluido de forma más natural, exitosa al garantizar su presencia, participación y desarrollo. En el momento en el cual los terapeutas están en el centro y tienen la mirada de todos los niños son especiales, ya la diversidad funcional está mucho más aceptada y empieza a regirse por estos 3 criterios que para mí son los fundamentales. Presencia, participación y desarrollo para todos los niños. Una escuela inclusiva es una escuela que consigue que los niños estén en el aula, luego que los participen en el día a día y se desarrollen. O sea, que estén en el colegio, que participen como un niño más y se desarrolle según de dónde parte hacia sus progresos, ¿no? En todas sus áreas. 5. Las familias se sienten más acompañadas y seguras al resolver sus dudas educativas y sanitarias en la propia institución. Las familias muchas veces tienen dudas y a veces tienen que ir a un terapeuta de fuera, a un psicólogo de fuera. Les da pereza, miedos, costos. Entonces, si eso está integrado dentro, pues todo se soluciona de una y se sabe muy bien la metodología que trabajan, hay coordinación, etc. 6. Las terapeutas consideran que los progresos son más rápidos y previenen dificultades y problemas que podrían desarrollarse en el futuro. Los propios terapeutas ven que avanzan mucho más cuando trabajan en los colegios, cuando trabajan independiente. Pero no en los colegios, digamos, con lo mismo que hago en mi centro terapéutica, pero en el colegio no. Lo que decimos es realmente de una integración de la terapia dentro del aula, en la planificación curricular, en la organización, en todo. Os voy a enseñar. ¿Me puede contar cómo surge este proyecto educativo? ¿Por qué? Sí, una pregunta muy abierta, pero ¿a qué necesidad responde? A la necesidad de ser, de poder ser uno y poder ser uno con otros en un mundo de mí. Nada más, nada menos. Pues una zona libre donde puedes crear
y puede soñar. Donde puedes relacionar con niños con síndromes que otros no tienen y puedes estar con ellos. Y ellos nos pueden enseñar muchísimas cosas, como Lucía, que es una autista, pero en cambio alguien lista y muy compañera. El Pelouro es una atención, sobre todo a aceptación a la diversidad de todo niño. Esta es una escuela neuropsicosociopedagógica donde los contextos, los perfiles profesionales, todo lo que es la dinámica grupal de adultos y de niños está centrada en el respeto ese de la situación individual y grupal. Este colegio, el Colegio Pelouro, es el colegio que me abrió a mí las puertas para hacer esto. Fue el que me enseñó todo y para mí fue el que me rompió la estructura en lo que es la educación y lo que es la terapia. Este colegio, que tiene como 40 años, es un colegio muy referente sin querer serlo. Juan, que salió el primero, es el fundador, ya fallecido, y es un neurólogo, médico total. Sin embargo, Teresa, su mujer, educadora social, activista social. Se enamoraron, se juntaron, crearon un colegio y era un colegio neuropsicosocial. Esto en los años 70. Y claro, pues una revolución. Y era un colegio ilegal. Era un colegio que nadie sabía lo que se estaba haciendo, pero un día llamó una embajada extranjera al gobierno de allí y dijo: queremos ir a visitar ese colegio porque eso es único. Esto, no sé, en los 80, vamos a imaginar. Y entonces el gobierno rápido lo legalizó para que poderlo mostrar y decir: mira, no, sí, claro, esto está muy bien, ¿no? Entonces, esto es lo que digo muchas veces, que no tengan miedo, que a veces toca romper un poco, ¿no? Y bueno, este colegio es mágico por todo lo que ha abierto las puertas y es súper poco conocido, no tiene redes sociales, no tiene página web activa, no tiene nada, tiene videos, pueden encontrar, porque realmente ellos se centran en los niños y en su proyecto, no tienen que hacer nada más. Hay multitud de investigaciones, multitud. Por ejemplo, si aquí hay terapeutas, por ejemplo, los terapeutas que estén pueden decir en alto, por ejemplo, alguna cosa que ellos creen fundamental, y en casa los que están lo pueden decir también en alto, les voy a intentar escuchar desde aquí, y dicen qué creen que puede valer en la educación, como una palabra que puede valer en la educación, que ellos pueden desde por ejemplo, yo soy terapeuta ocupacional, y esto es un ejemplo real, no soy terapeuta, pero creo que es algo que aporta mucho a la educación: integración sensorial en la escuela. ¿Qué más? ¿Alguien tiene algo que cree que pueda aportar como muy claro al ámbito de la educación? Desarrollo de habilidades sociales. Gracias. Hay que gritar bien. Empatía. Esos terapeutas técnicos, ¿qué más pueden aplicar, que podrían dar a la escuela? Lenguaje como vehículo de pensamiento. Bueno, y así podríamos seguir. Igualmente los educadores, seguro, si les digo qué les podrían dar a los terapeutas, seguramente tengan otras cosas que decir. ¿Alguien quiere decir alguna cosa que desde la escuela, desde la educación puedan aportar? Por ejemplo, seguro que son muy buenos, y yo lo sé, en control de grupo, en gestión de equipos. Son muy buenos en planificación, son muy buenos en trabajo con familias, son también muy buenos en temas de resolución de conflictos. O sea, hay también mucho donde aportar, ¿no? En los planos interdisciplinares. Entonces, hay que buscar estas evidencias y las tenemos que llevar todo a nuestras escuelas. Y además, todo esto queda evidencia histórica. Aquí tenemos algunos autores, seguro que los conocen. Vygotsky, por ejemplo, María Montessori, Pickler y Howard Gardner. Todos han hecho una mezcla entre la educación, ¿no? Gardner con la inteligencia múltiple. Psicólogo, qué importante la inteligencia múltiple en la educación. Montessori, ya sabéis, doctora, la primera doctora italiana, médica.
Y de ahí todo el desarrollo de materiales que tiene, de percepción, que lo absorbe la educación. Pickler, autonomía. Lo importante es trabajar la autonomía de los niños. Ella también médico, orfanatos. Y ahí se pasa a la educación. Y Vygotsky, obviamente, no hace falta que lo diga porque ya saben todas las aportaciones en el ámbito del desarrollo. Por tanto, sí, claro que es fundamental. Y ya no solamente es una cosa de ahora, es una cosa desde siempre. ¿Sí? Ya para ir acabando, ¿por dónde empezar? Obviamente, si a mí me dicen por dónde empezar, hay una frase que me recuerdan de un congreso en el que estuve, que fue como hace 1 año y medio o 2, que yo decía, ¿por dónde hay que empezar para una transformación educativa? Y decía, hay que empezar por todo, ¿no? Y obviamente ese sería lo óptimo, empezar por todo, porque si me preguntan, es la clave, que haya coherencia. No puedo decir, no, cambio metodológico, pero no cambio la evaluación, no cambio las asignaturas, no cambio... Finalmente se vuelve un colegio incoherente. Realmente para que haya un cambio tiene que ser un cambio consistente y coherente en todas las vertientes de un colegio. Pero no obstante, aquí traigo algunas cosas como fáciles para comenzar. En cuanto a los sanitarios, que es la parte de arriba, lo primero, lo recomiendo salir del purismo sanitario. Salir de no, yo soy fisioterapia. Yo soy tal, ¿no? Que se empiecen a mezclar, que empiecen a indagar. Porque cuando están con el niño, están trabajando el lenguaje. Porque cuando está en el lenguaje, la terapista del lenguaje con el niño, está también trabajando el control. Si está sentado, si está hablando, está trabajando muchas cosas físicas. Ya, rompamos áreas. Romper formas de esquema de no, es que la sesión de terapia está evidenciado que lo mejor es 30 minutos, porque tal, porque probar otras cosas, probar con 2 terapeutas, probar con pequeños grupos, probar en terapias en entorno real, probar con la incorporación en aula, probar cosas. Y formaros y abriros en lo interdisciplinario. Y a los educadores, para empezar, ábrete a la ciencia, no le tengas miedo. Ve más allá del contenido. Olvídate realmente del currículo. Vamos a pensar en el niño y en su desarrollo. Y ahora me dicen, ya, Sergio. No, pero de verdad que tenemos autonomía en los colegios, tenemos autonomía para hacer mucho más de lo que pensamos. El currículo no es tan malvado. Es la interpretación errónea que nosotros hacemos culturalmente. Y fórmate en neurociencia y terapia. De aquí, pues obviamente se puede conseguir muchas cosas. Esta es una foto de una escuela con una musicoterapeuta trabajando y una fisioterapeuta. Se puede conseguir, pero claro, alguien me puede decir de pronto, ¿y cómo hacemos todo lo que muestras si no son todas las escuelas como CREAR, como Caimán o como Pelouro, que son los casos que has puesto? Bueno, pues podemos empezar poco a poco y lo que propongo aquí es 2 cosas muy básicas. Formación y acción. Realizarse capacitaciones de otros ámbitos. Realmente os va a servir mucho más salir de vuestro ámbito y os va a enriquecer en vuestro ámbito. Esto sabéis que hay estudios que si coges un grupo de niños y trabajas lectoescritura solo, 10 horas a la semana lectoescritura y coges otro grupo y trabajas 5 horas lectoescritura y 5 horas de música, de arte, ¿sabes quién tiene mejor lectoescritura pasado el año? Los que eligieron arte. Fíjense, pues esto es igual. Ustedes van a ser mejores terapistas del lenguaje si se meten en el ámbito de la fisioterapia. Y van a ser mejores educadores si se meten en el ámbito de terapia del lenguaje. No tengan miedo, empezar a hacer formaciones, pedirlo. Yo cuando me metí en un máster de médicos expuse toda mi justificación, que era un libro casi, y ya dijeron, ya, con tal de que este loco no nos dé más guerra, dejemos que entre. Ya, yo ahí con listas de recomendaciones, mi historiante académico, todo, mi justificación. Digo, yo quiero entrar con los médicos a hacer una maestría. Ya, ok, déjale pasar al educador. Ya. Y leyendo artículos. Leyendo artículos. Acción. Aplicando esos recursos que han cogido aquí, empezar a aplicarlos en la escuela. O sea, yo en los colegios he hecho de todo tipo de terapias con los niños, trabajando de manera no profesional, de manera incluida dentro, o sea, no una terapia así como que haya que pedir permiso de estas fuertes, ¿no? Sino trabajando con recursos y he sacado cosas súper interesantes. Sí. Bueno, tenemos suerte de que hay muchos estudios por el mundo y que ahora mismo aquí va a haber un precedente que es CREAR, con todo incluido, toda la escuela, y tenemos también Pelouro en Madrid. Caimán también, pero Caimán ahora está cambiando un poco de modelo con el tema de la pandemia, ¿sí? Se le complicó. Entonces, bueno, que os unáis a hacer esta unión de ámbitos. Y aquí empieza un recorrido, como dije esta mañana, ojalá este sea un hito histórico, un inicio. Bueno, perdón que me he extendido un poquito más. Muchas gracias.
Gracias, Sergio. Ahora continuamos con las preguntas. Tenemos dos. La primera, ¿qué aspectos hay que transformar para aplicar el método TIE? A ver, si el método TIE, es decir, la integración de la terapia y la ciencia en una escuela, que no es más, se quiere hacer de manera profunda, real, tiene que ser una institución educativa que quiera, como digo yo, mojarse, que quiera realmente hacer un cambio, no lavar su fachada como a veces pasa con algunos colegios, de decir, bueno, yo hago esto, yo hago lo otro. Bueno, se trata realmente de cuando quieres incluir todo el modelo, lo que he dicho, tienes que modificar arquitectura, tienes que modificar recursos académicos, tienes que modificar asignaturas, porque claro, dices tú, no, los niños están trabajando con terapia y con ciencia, pero sigue toda la escuela dividida por 40 minutos de materias. Pero sigue dividido el colegio con 40 minutos de materia y que no están conectadas entre ellas. Y es como, si eso va en contra del aprendizaje, ¿cómo voy a incluir la ciencia y la terapia? Entonces, toca cambiar esas cosas que son ilógicas a nivel científico. Por eso, si se quiere incluir el método de manera profunda, toca hacer reestructuración de todo lo que se pueda. Se pueden dejar algunas cosas, pero toca modificar horarios, modificar asignaturas, cambiar la evaluación, cambiar la metodología, etc. Ok, entonces, ¿cualquier colegio puede integrar el método TIE? Sí, podría hacerlo cualquier colegio. O sea, cualquier colegio que de verdad quiera hacer ese cambio, como ese salto, ¿no? Que realmente es un salto por ejemplo, ahora los docentes de CREAR, que han hecho un esfuerzo muy grande, han estado leyendo artículos científicos y es un salto hacia realmente empezar a involucrarse y un esfuerzo. ¿Podría cualquiera? Sí. ¿Se necesitan muchos recursos? No. ¿Cuanto más recursos haya, mejor? Sí. Todo cambio necesita recursos, pero obviamente se puede optimizar, ¿no? ¿Las calificaciones influyen en el aprendizaje? A ver si entiendo bien la pregunta. Las calificaciones ¿Que obtiene un niño? sí, sirven para que nosotros podamos medir el aprendizaje del niño. Normalmente de una manera no muy adecuada, porque no medimos el desarrollo, medimos a veces una memorización o medimos aspectos que realmente no son profundos. Pero puede ser que haya una calificación que realmente sí que mida y se haya hecho bien. Puede ser, hay evaluaciones muy buenas. Aquí no tiene mucho que ver con esto, pero me acuerdo de una cosa que me parece interesante y que tiene que ver con que una vez me dijo un amigo, un inspector general, me comentó que en la vida hay que tomar la decisión de dar de comer a la gallina o pesar a la gallina. Es decir, no puedes estar todo el tiempo haciendo la mejor... O sea, una evaluación buena es un esfuerzo increíble. Entonces, toca a veces priorizar. Los colegios priorizan ¿en qué? En el aprendizaje. Pero como les obligan a hacer unas evaluaciones, lo que hacen es, en vez de directamente decir, bueno, no podemos llegar a esto, vamos a hacer una evaluación coherente, adecuada y que no dañe al niño, no hacen eso. Hacen unas evaluaciones que dañan el aprendizaje del niño. Porque, bueno, cosas que ya saben, ¿no? El niño no piensa en un examen, en dar rendimiento a un examen en vez de en aprender significativamente. Bueno, y esas cosas que ya ustedes saben. Ok, ¿alguna pregunta del auditorio? Ya tienen una. Yo creo que el auditorio ya está cansado. Pero ya queda poco y luego viene otro ponente muy bueno. ¿El método TIE se puede implementar en las instituciones públicas? Sí, claro que sí. Mira, hay gente aquí que trabaja conmigo en la transformación de instituciones fiscales y las transformamos en otros métodos también, en otras cosas que no tienen que ver con esto, pero digo de manera muy fuerte. La educación fiscal se puede transformar totalmente. ¿Qué se necesita? Pues se necesita realmente, por un lado, recursos, por otro lado, predisposición del docente y los directores y predisposición de la comunidad. Son las tres cosas. Realmente lo fiscal no es que no sea más difícil. No, para nada. Se puede hacer totalmente. Que se necesitan recursos porque algunas instalaciones fiscales están horribles. Sí, es así. Que faltan docentes, sí es así. Pero también hay en particulares que falten docentes.
O sea, que no nos vamos tan lejos entre unos lugares y otros. Entonces sí, claro que sí se puede y es súper, súper importante hacerlo en las escuelas fiscales. La innovación tiene que llegar a las escuelas fiscales. Las escuelas fiscales tienen que competir totalmente con las escuelas particulares. Tienen que ser dignas, justas, de calidad, innovadoras. Y eso beneficia a todos, a particulares y a públicas, que no haya esa brecha. Gracias, Sergio. Muy interesante tu exposición, muy enriquecedora. Nos vamos acercando al final de nuestro congreso y ahora es conveniente que antes de nuestra última ponencia nos demos un receso, pero Así este es. receso es especial. Sí, mira, hay una cosa que a mí me enseñaron en un curso. Aquí lo importante de ir a los sitios es ir a copiar. O sea, yo quiero que me copien todo lo que puedan y yo copio lo que puedo, porque al final la vida es eso, copiar y mejorarlo, ¿no? Entonces, hay una cosa que yo me di cuenta cuando acabé un curso, vino un profesor y dijo, ¿entre ustedes no se conocen? Y entonces, si lo más importante de estos sitios es conocerse, y encima ahora con el COVID que no te puedes acercar, pues es complicado parece. Pero yo lo que les animo es, no vamos a hacer una dinámica de cohesión ni de intercambio, porque quizá no es el momento, pero lo que sí que me interesaría es animaros a que en este último momento de 20 minutos ahora que hay, de poder comer algo, de poder descansar, lo utilicen no para estar solamente con la persona con la que han estado todo el tiempo o solos, sino que se acerquen a esa persona y hablen. Y entonces yo declaro este momento libre de miedos, ¿ya? De que no es raro acercarte a una persona a hablar, que no es como, ¿por qué viene a hablar conmigo? No, porque lo ha dicho Sergio y entonces se puede hacer. O sea, no se sientan miedo, pero acercaros a los ponentes, preguntarles cosas, pedirles su teléfono, de verdad, yo de estas cosas lo más importante que he sacado no ha sido lo que me ha dicho el ponente, he sacado los contactos y la red interna que se crea aquí. Así que aprovechar este último para acercaros a gente, tomar contactos y seguir hablando. Gracias.